Hola de nuevo. Esta sesión se tuvo que partir en dos. Tuve que interrumpir el video, pero bueno, nos habíamos quedado en que estábamos comparando la calidad de los máximos encontrados si uno suma la contribución de más de dos rendijas en un arreglo. Entonces estábamos comparando para n igual a 8, 16, 32 y 64 y vimos que conforme uno va aumentando el número de rendijas, entonces los máximos van aplastando y haciendo más altos. Para mayor claridad, aquí vemos ya un patrón de difracción calculado, como si estuviéramos proyectando sobre una pantalla. Y pues bueno, vemos que efectivamente sí. Aquí tenemos para ocho rendijas y para 32 y vemos cómo la resolución se va aumentando cada vez más. Bien, ahora, ¿cómo vamos a relacionar esto con una rejilla de difracción? Bueno, una rejilla de difracción es eso que ya les dijimos, eh, es un arreglo de n rendijas, normalmente con una separación, bueno, con la misma distancia, con el mismo grosor y con una separación dada, ¿no? Todo esto es constante, la distancia y la separación. Es un arreglo periódico que es bastante útil, como vamos a ver ahora. Bien. Bueno, normalmente yo voy a tener un ángulo de incidencia. Puede ser una rejilla de difracción, puede ser de reflexión o de transmisión. Da lo mismo, da el mismo resultado. Aquí en este momento, bueno, pues vamos a considerar como si se estuviera reflejando. Entonces, para determinar la fase en una dirección dada entre la luz que se refleja y la luz de un máximo determinado, de una rejilla, en un orden M determinado, bueno, pues esta es su diferencia de fase. Ahora, esta diferencia de fase nos da la ecuación de la rejilla de difracción, que es esta de acá. Lo único que hice es, bueno, yo sabemos que eso me va a dar un máximo cuando sea un múltiplo de m lambda. Y, bueno, perdón, o sea, eso tiene que ser igual a un múltiplo entero de, vamos a ver, aquí se los voy a mostrar, un múltiplo entero de pi. Pero bueno, como aquí yo tengo una k, esto pasa de este otro lado como 2pi lambda entre 2pi. Y entonces yo tengo que, eso me relaciona la diferencia de los senos por la distancia entre las rendijas con la longitud de onda y el orden de difracción m. ¿Sí? Entonces, dada una rejilla, eso quiere decir dado el orden de difracción que yo quiero localizar, si a mí me dan la longitud de onda de la luz que le estoy echando con un ángulo de incidencia θ i, y yo sé cuánto hay espacio entre las rendijas, entonces yo puedo decir dónde va a estar localizado ese orden de difracción m. Bueno, y como depende de lambda, pues entonces se podrán imaginar que su localización, eso me va a servir para distinguir colores. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de un monocromador, se llama un monocromador Cerny-Turner, que esto ilustra muy bien cuál es uno de los usos principales para las rejillas de difracción, que es seleccionar la frecuencia de la luz. O sea, por ejemplo, aquí está entrando luz blanca, yo la reflejo en un espejo para controlar bien el ángulo de incidencia.
Y entonces voy a ver que a placer, si yo coloco un iris de este lado, yo voy a poder seleccionar la longitud de onda que sale. Y eso es pues porque el ángulo al que yo voy a detectar a ver, el procedimiento es el siguiente. El primer paso es seleccionar con qué orden de difracción voy a trabajar. Yo digo, bueno, ¿qué tal que mi orden de difracción uno normalmente trabaja con el 1? Está bien, el 1. Voy a tener un ángulo determinado para donde ese orden de difracción con esa longitud de onda va a salir. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo quiero la luz verde, entonces yo simplemente van a salir todos separados por esta relación que les acabo de mostrar. Y simplemente yo puedo arreglar mis ángulos, el ángulo de mi rejilla para que solo la luz verde salga. Y por eso se llama monocromador. Entran varias longitudes de onda, sale solo una. Pero bueno, una pregunta razonable es ¿qué resolución va a tener ese monocromador? En pocas palabras, ¿qué resolución me da una rejilla de difracción particular? Y eso, hay varias definiciones. Aquí vamos a usar eh, una muy particular en la que me dices que yo voy a poder distinguir entre dos máximos, o sea, un máximo para un lambda y otro máximo para lambda más delta lambda. O sea, ¿cuál es, dado el ancho del máximo principal que me genera una rejilla de difracción, cuál va a ser mi resolución en lambda? Entonces, el criterio que vamos a aplicar aquí es, si yo tengo un máximo para lambda, voy a decir que sí puedo resolver el otro máximo si es que su primer mínimo coincide con él. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, ¿cómo podemos ver este criterio? Entonces, primer paso. Yo lo que primero tengo que hacer es localizar el primer máximo principal para lambda. Ese máximo principal, yo ya calculé mi intensidad y ya vi que se va a ocurrir para este entero P. Pero también vi que eso es del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos el argumento, tenemos la fase del seno. Estoy hablando de esta expresión para que me sigan. Estoy hablando de esta expresión. Entonces, bueno, ya sabemos que eso va a ser uno sí y uno no. Entonces, su cero más próximo, para localizar su cero más próximo, el cero más próximo que le toca a, a esta misma lambda, pero con una diferencia de angular de delta teta, pues yo simplemente al producto de n por p tengo que sumar un 1. Es el entero siguiente. Ahora, si este cero coincide con el máximo de lambda más delta lambda, que aquí, digamos, aquí sería este máximo, entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente igualar esto que tengo acá, sustituyendo esto que tengo acá por lambda. Aquí en esta igualdad que tengo sustituyo lambda por lambda más sustituyo lambda por lambda más delta lambda. Restamos la ecuación 2 menos la ecuación 1
Y eso, bueno, se me van algunos términos y simplemente me queda delta lambda por np menos lambda igual a 0, y eso ya me da en este caso la definición de mi poder de resolución, que es el cociente de lambda entre delta lambda, ¿no? Está muy relacionado con la pureza espectral que hemos visto antes, ¿no? Que eso relaciona el ancho de un máximo con su longitud de onda central, que en este caso es lambda. Entonces tenemos que eso es igual a lambda entre delta lambda por el número de, ¿cómo se llama? De rendijas en la rejilla de difracción por el orden P. ¿Ok? Entonces eso nos va a dar la capacidad de ver cómo es que van saliendo, por ejemplo, en los máximos aquí, qué tanto yo confío en los máximos que yo observo si yo pongo un detector acá, que no distingue entre colores, pero yo teóricamente sé que entre un máximo y otro voy a estar cambiando de color. Hay formas de eficientar esto. Es algo muy común que en lugar de hacer mi rejilla de difracción, por ejemplo, las de reflexión, en lugar de hacerla cuadrada, la pongo a un ángulo para que refleje más. Para que refleje más a cierta longitud de onda, y eso está directamente relacionado con esta expresión. Entonces, yo escojo mi longitud de onda y después sesgo el ángulo de acá, de tal manera que para un ángulo fijo, que normalmente es el ángulo normal de incidencia, yo ya tenga un ángulo que me haga más eficiente mi reflexión, por ejemplo, a una incidencia de 90 grados, yo ya sé hacia dónde va a salir el orden de difracción más eficiente. Hay una serie de instrumentos basados en esto, por ejemplo, un espectrómetro, donde yo coloco una fuente, una rejilla de difracción de transmisión, y bueno, pues yo puedo escoger qué color observar controlando este ángulo. Una forma, las rejillas de difracción es una forma nos da una forma muy práctica de construir un láser. Por ejemplo, lo que yo puedo tener, esto se le llama una configuración de litro. Y eso, lo que sucede con eso es que yo puedo lograr hacer coincidir uno de los órdenes de difracción con el haz de entrada. Eso, aquí el dibujo los pone distintos para ilustrar que la entrada tiene una diferencia muy pequeñita con la salida, cuyo ángulo yo puedo controlar cuya diferencia yo puedo controlar con el ángulo de este espejo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿para qué es útil eso? Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Aquí estamos ilustrando un láser de diodo. Los láseres de diodo, aquí lo pone bien ilustrado. Lo que tenemos aquí adentro es un material activo de estado sólido, que si yo le pongo una corriente, es que estoy inyectando energía suficiente como para estimular la emisión por láser. Bueno, ya verán más adelantados, o si, por ejemplo, llegan a visitar un laboratorio de física atómica, que es conveniente disminuir el ancho de banda, que está muy relacionado que bueno, ya vimos lo que es la pureza espectral del láser.
Esas puestas espectrales normalmente son grandes y son menores a la selección de longitud de onda que puede hacer una rejilla de difracción. Entonces, un paso automático, que es automático en este caso con una rejilla de difracción, es hacer incidir la luz láser sobre la rejilla y seleccionar solo uno de sus, este, de sus órdenes de difracción como la salida del láser. Ahí entonces voy a cambiar el ancho de banda del láser, que tiende a ser más ancho, que por por el ancho, por la resolución de la rejilla de difracción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí rejilla de difracción está arreglado, este diente de cierre que vimos hace rato, está, está diseñado tal que el orden -1 se refleja como vino, y a 90 grados sale el otro, el +1. El -1 para que se regresa y el +1 se va. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué es importante que se regrese? Al regresarse estoy inyectando la cavidad del láser con luz de un ancho de banda mejorado. Y entonces la cavidad del láser aquí lo que hace es reproducir esa luz y entonces automáticamente cambia su ancho de banda y lo ajusta a la resolución que me está dando la rejilla de difracción. Aquí hay otra, este, aquí es el mismo principio, solo que eh, se agrega un espejo para controlar mejor el ángulo de salida, pero esencialmente tiene la misma función. Bueno, ahora sí terminamos. Los veo mañana para resolver algunos problemas y dudas que puedan tener con la tarea. Muchas gracias.